Estimados y estimadas alumnas de psicología, vamos a dar comienzo a la materia psicología laboral. Les voy a presentar en este primer teórico que proponemos como obligatorio para que todos y todas puedan tener un acercamiento al área. Algunos aspectos centrales que entendemos son introductorios para que puedan comprender algunos aspectos que nosotros y nosotras creemos relevantes. Vamos a comenzar planteándoles y revisando un poco cómo es nuestro campo, cómo podríamos pensar nuestro campo desde la psicología laboral. Para ello van a trabajar uno de los textos que está en el programa, que es el texto de Pulido. Este lo van a trabajar en los trabajos teóricos. Él presenta algunos paradigmas dentro de esta área disciplinar y principalmente confronta la psicología, lo que él entiende como un modelo de psicología hegemónica en este campo de lo laboral, y las psicologías que se presentan más desde una perspectiva crítica. Es un aspecto importante porque es lo que nos empieza a introducirnos en la importancia que tiene los enfoques, los marcos teóricos sobre los cuales uno se posiciona, y a partir de allí qué fenómenos uno toma y se apropia para poder intervenir. Luego, muy brevemente, mi intención es que podamos ir pensando cómo este mundo del trabajo es muy heterogéneo, tiene grandes antítesis y hay diversos fenómenos que nos deberían interpelar y deberíamos poder pensarlos dentro de nuestro campo disciplinar. Algunas de estas problemáticas que les iré puntualizando, que no van a ser justamente, no voy a agotar todos los posibles temas ni problemáticas que podemos abordar como psicólogos y psicólogas del trabajo, pero sí me interesa acercarles algunas de estas problemáticas que entiendo sí deberían ser de nuestro interés. Y por último, y si bien a lo largo del teórico y como lo propone la materia, eh, pensamos en un método particular de abordaje, de análisis de los fenómenos, de diagnóstico de estos fenómenos para luego hacer una intervención, entendemos que poder pensarlo, poder pensar un método de abordaje desde un marco interdisciplinario es sumamente importante y que hace a nuestro rol como psicólogos y psicólogas en esta área. Si entonces pensamos a la psicología laboral desde una perspectiva crítica, tenemos que tener en cuenta que hay muchos fenómenos particulares, nuevos, distintos, que deberíamos poder identificar y recortar de nuestra realidad. Hay distintas circunstancias históricas, culturales, sociales, que van permitiendo emerger estos distintos fenómenos y problemáticas que quizás hacía algunos años atrás no se presentaban, como por ejemplo el tema del desempleo y la salud, la precarización laboral, las características que cobran algunos movimientos sociales en pos de pedir algunos o reclamar algunos derechos, como ser justamente un trabajo digno y decente. Ese tipo de fenómenos son cuestiones que deberían convocarnos para poder observar y analizar. Dentro de este paradigma, justamente plantea la importancia de tomar estos aspectos sociales. El paradigma que también habla y menciona estos aspectos son aquellos que se aglutinan, se articulan dentro de lo que podemos llamar epistemologías desde el sur, que no es otra cosa que pensar aquellas problemáticas que están en nuestros territorios, en nuestras regiones, que son distintas y particulares a las que se pueden presentar en otros países.
Esto también remarca un aspecto importante que tiene que ver con los marcos teóricos y tiene que ver con que nosotros podemos hacer uso de marcos teóricos obviamente de otros países, con otras intervenciones propias de esos países donde surgen algunos marcos teóricos de los cuales nosotros y nosotras vamos a tomar y a desarrollar en esta materia, pero que esos marcos teóricos deberían ser justamente de un marco de contención, de construcción de ciertas categorías que nos puedan permitir observar ciertos fenómenos, pero no obturar lo que nosotros y nosotras podemos llegar a observar. La observación, iremos viendo en este primer teórico, es un aspecto importante de lo que vamos a ir pensando como método. Entonces, desde este lugar, desde la psicología crítica que busca acercarse más a problemáticas sociales, que interpela esos fenómenos, que se aparta incluso de algunas cuestiones que sí abordan más desde un marco, desde la psicología hegemónica, donde se centra casi exclusivamente en la organización. Nosotros vamos a tomar igual algunos aspectos de esa organización para ver algunas cosas de la salud, sobre todo vinculada a los sujetos trabajadores y trabajadoras, pero cuando hablamos de la psicología crítica y pensamos nuestro rol como psicólogos y psicólogas en el campo de lo laboral, la propuesta es que pensemos también en cuestiones vinculadas a políticas de salud mental, a estas particularidades que presentan en nuestra región, en nuestro país, distintas a otras latitudes. Claramente es importante esta formación que vamos a ir tratando de transmitirles a lo largo de toda la cursada, la importancia de acercarnos a estos fenómenos que no están vinculados estrictamente con lo que podemos entender como organizacional, pero sí hay muchos de estos fenómenos que profundamente tienen que ver con temas de trabajo, salud mental, y claramente es relevante allí la relación entre el trabajo y el sujeto. En ese sentido, cuando pensamos desde la psicología crítica y nos posicionamos desde ese lugar, el paradigma que vamos a sostener es el de la complejidad. Con ello nos estamos refiriendo a que constantemente estamos construyendo conocimiento o deberíamos ir constantemente construyendo conocimiento. Ese conocimiento, cuando decimos que es espiralado, justamente la idea que intentamos transmitirles es que no es lineal, ¿no? Que es fluctuante, que hay un ida y vuelta con ciertos hallazgos que uno va encontrando en el campo vinculado a estas problemáticas, que es lo que les proponemos empezar a observar. Y esos mismos hallazgos son los que al volver al campo nos van presentando otros datos. Estos datos, estos hallazgos que nosotros vamos encontrando en el campo, van permitiendo construir un conocimiento específico acerca de una problemática que hemos recortado. La idea es justamente que lo que nosotros vamos observando, hacer un análisis más global, ¿no? Esto de ver el todo y la parte. En ese sentido hay un aspecto que vamos a desarrollarlo en breve, que son como los distintos niveles de análisis que es importante tener presente y en cuenta. Cuando nos referimos al todo, es ver en qué contexto, en qué situación se presenta un problema determinado que estamos tratando de comprender. Esa relación de la parte de ese problema y del todo en el cual está inserto es sumamente importante para comprender realmente
las características de ese fenómeno, esa problemática frente a la cual estamos. Claramente también el lugar donde nosotros nuestra propia construcción de cómo observamos esos fenómenos, esta visión que tenemos de esos fenómenos, que en ello también incide la formación que nosotros tenemos, nuestros marcos ideológicos, es lo que nos va también a acercar de diferentes maneras a este fenómeno que estemos observando. Y hay un aspecto importante en todo esto y por eso resaltamos lo relevante que es el marco teórico que uno utilice, el posicionamiento que uno tenga, porque desde ese marco teórico es que uno va a observar determinado fenómeno y determinada problemática. Entonces, dicho esto, para poder intervenir, que nuestras intervenciones muchas veces se dan ya desde el inicio que uno ingresa a una organización o contacta a un movimiento social para poder analizar qué está sucediendo allí. Ya esa presencia es una intervención, más allá de las estrategias y acciones que llevemos luego a cabo. Lo primero es poder pensar y repensar estos paradigmas ante y en los cuales nos encontramos todos y todas, ¿no? Pensar cuáles son nuestras categorías de análisis, qué es lo que nos permite entender esas categorías de análisis. Si nos limitan esas categorías de análisis, esos marcos teóricos, entonces deberíamos recurrir a otros marcos teóricos que nos permita comprender aquello que estoy observando. Y en esta construcción de mi marco teórico, de cuestionar mis categorías, mis propios paradigmas en los cuales yo me posiciono, ello va dando cuenta de una construcción de un método de estudio, ¿no? En el marco de sus PPS, si bien van a tener intervenciones puntuales en determinadas organizaciones, es relevante que vayan pensando en esta complejidad de cómo construir a partir de la teoría una manera de intervenir para poder observar, diagnosticar y luego pensar las estrategias propiamente de intervención. En ese sentido, como venimos diciendo, los marcos teóricos que utilicemos son relevantes y nos van a condicionar la manera que tengamos de ver los fenómenos y las problemáticas. Y para poder comprender esos fenómenos y problemáticas, un aspecto que es importante, que nos lleva y nos guía de alguna manera en poder comprender o nos orienta en esas primeras intervenciones, son las preguntas que yo me hago y los objetivos que me propongo para poder comprender aquello que se me presenta. En esas intervenciones, como veníamos diciendo, yo recojo datos, evidencia, a través de una metodología determinada, sea observación, sea entrevistas, sea una participación con los sujetos que yo estoy tratando de abordar. Esa sistematicidad es la que me va a ir permitiendo, y ese ordenamiento es lo que me va a ir permitiendo a través de esta triangulación entre teoría, objetivos y metodología, tener algunos datos y unas intervenciones ordenadas respecto a lo que yo quiero comprender o entender. ¿Y por qué es importante el indagar esto que les mencionaba, de tener una pregunta que me oriente, que logre conducirme a un determinado objetivo que me propongo? Por ejemplo, comprender cómo el desempleo puede afectar la salud mental de un sujeto. Hay algo allí que yo me pregunto y voy a tener como objetivo y me voy a proponer poder comprender, conocer qué sucede allí, en esa relación entre desempleo
y salud. Ese conocimiento, como les venía diciendo, lo voy a ir obteniendo a partir de la puesta en marcha de ciertas metodologías, como pueden ser algunas entrevistas, donde yo voy a tener algunos datos que me van a ir acercando a la comprensión de este problema que yo recorté. Este primer paso o estos primeros pasos de mi pregunta, de mi objetivo, de la comprensión de lo que sucede allí, me va a permitir tener un primer panorama de lo que está sucediendo para después poder intervenir y pensar qué hacer allí. Nuevamente remarcamos entonces la importancia del marco teórico, que es el que tenemos como trasfondo y a partir del cual también construimos y conformamos nuestras metodologías. Estas preguntas, estas observaciones, esta contrastación de esta información que yo voy obteniendo, que a su vez me permite formular ciertas hipótesis que yo voy a ir como corroborando en el campo y para observar a ver qué está sucediendo allí con estos presupuestos que yo puedo ir construyendo. Estos datos me van a ayudar a construir una matriz de análisis para después tener mayor claridad respecto a cómo van a ser mis posteriores intervenciones. Como bien les marqué, uno de los aspectos que sí me interesa remarcar en el campo de lo laboral es que las problemáticas son muchas y diversas, teniendo en cuenta que nos posicionamos desde una psicología crítica y estas problemáticas tan heterogéneas y diversas van desde los extremos de sujetos que trabajan en forma muy precaria, donde sus trabajos, empleos, son la representación de las desigualdades que hay en la sociedad y que se traducen en los espacios de los mercados de trabajo, con una profunda precarización y que incluso esos trabajos, empleos no logran asistir a mínimos derechos de salud, vivienda, seguridad. Y por el otro lado tenemos otro universo muy distinto a ese tipo de escenarios, donde las nuevas tecnologías, el avance de estas nuevas tecnologías presentan escenarios muy diferentes a otros sujetos. También esto da cuenta de estas desigualdades de salud, ya que algunos pueden acceder a estos sectores de mayor calidad, de trabajo decente, con otro tipo de oportunidades, y otros sujetos que no pueden ingresar a estos mercados de trabajo deben seguir y permanecen en trabajos con mucha desigualdad social, precarizados, incluso con imposibilidad de acceder a ciertos derechos mínimos que tienen todos los sujetos. En este escenario complejo, heterogéneo y desigual, donde vamos a ir a lo largo de la materia tomando algunos de estas problemáticas que se presentan en este mundo del trabajo. No vamos a poder abordarlas todas claramente, pero sí nos interesa que vayan acercándose a cuando hablamos del mundo del trabajo, se presentan todas estas antítesis y son todos fenómenos y problemáticas a los cuales deberíamos, o frente a los cuales deberíamos sentirnos interpelados. Centralmente hay un aspecto que vamos a desarrollar en la materia, por eso me interesa instalarlo de este momento, y que es el tema de la salud, la relación entre salud y trabajo. No todos ni todas enfermamos de lo mismo ni de igual manera en relación al trabajo. El trabajo sí puede ser fuente de placer, pero también fuente de sufrimiento y fuente de desgaste laboral. Son distintas categorías analíticas que vamos a ir trabajando a lo largo de la materia
y entenderemos justamente a la salud no como un estado, sino como un proceso, y que en ese proceso va a depender mucho en relación al trabajo, cómo se realice ese trabajo, las características de ese proceso de producción que está puesto allí en juego a través de ese trabajo, y veremos justamente que, como les he dicho recién, no todos enfermamos de lo mismo en nuestro trabajo. Allí también es un elemento que nos permite ver estas desigualdades sociales, cómo se reproducen en el espacio de trabajo. En relación a este método, que es importante pensarlo, de cómo construimos un método de abordaje, les propongo un esquema que suele ser como muy organizador cuando intento comprender o acercarme a una problemática, y son estos 3 niveles de análisis: lo macro, lo meso y lo micro. Esta lógica de lo macro, lo meso y lo micro también la iremos viendo a lo largo del programa con distintas temáticas, ¿no? Al principio van a encontrar algunos textos que les va a ayudar a comprender esta macro, ¿no? En la cual se encuentran las organizaciones, se encuentran los sujetos, esta relación muy estrecha entre el contexto, la organización y los sujetos que están en una organización o por fuera de una organización tradicional como entendemos una organización, pero que sí sufren estas interrelaciones entre un contexto que incide en un trabajo, incide en los colectivos, y ello tiene un impacto en la salud mental de los y las trabajadoras. Esta interrelación de distintas variables que se presentan en estos diferentes niveles es importante tenerla presente, porque es parte de este método que les proponemos pensar, ¿no? Un método donde debe contemplar estos 3 niveles de análisis. Cuando hablamos de organización y contexto, uno de este eje que entendemos también central para comprender qué sucede a veces en las organizaciones, presenta también distintas variables o elementos que tenemos que tenerlo en cuenta. En años anteriores le hemos puesto mucho énfasis a lo que sucedió en contexto de pandemia. Aún hoy en día hay muchos efectos y consecuencias que no se han abordado totalmente, de las consecuencias justamente que tuvo la pandemia, y en nuestro caso particular en el mundo del trabajo. Vamos a lo largo de la cursada a tomar algún caso que nos permita pensar ello. Y cuando hablamos de la pandemia, un fenómeno que apareció en forma muy abrupta, disruptiva, em, el fenómeno de pandemia, que fue a escala mundial, lo vamos a tomar como un fenómeno también en relación a esto del contexto, que en el marco de la pandemia fue muy claro cómo incidía en la organización y en los sujetos. Pero así como existió y apareció la pandemia, pueden aparecer otros fenómenos de esa macro, de ese contexto, que también inciden en la organización y en los sujetos. A veces no se perciben fácilmente, pero tienen su impacto y sus consecuencias en la organización y en los sujetos. Algunos de los enfoques teóricos que vamos a proponerles y acercar en la materia, en particular para poder analizar esta relación entre salud y trabajo, es el enfoque de la medicina social latinoamericana. Los principales exponentes que nosotros les vamos a acercar son Testa y Laurel. Otro enfoque es el de la psicodinámica del trabajo o clínica del trabajo. Su principal exponente es de Schurz. Y hay otro enfoque sobre riesgos psicosociales. Allí hay varios autores que se enmarcan en este enfoque teórico,
que permite identificar algunos factores dentro del trabajo y de las organizaciones para poder entender cómo determinado factor de riesgo psicosocial puede incidir en la salud de los sujetos. Todos estos enfoques que abordan esta relación entre la salud y el trabajo también van a ser atravesados por otros enfoques que nos permitan tener algunos elementos de análisis respecto de las organizaciones. Y acá cabe hacer, más que una aclaración, remarcar qué es esto de las organizaciones que van a trabajar puntualmente igual en sus primeros espacios de trabajo prácticos, pero cuando hablamos de organizaciones, hablamos de aquellas construcciones sociales donde hay individuos, hay sujetos que se aglutinan generalmente con un objetivo en común, donde tienen roles y funciones determinadas, y estas organizaciones pueden estar representadas en organizaciones tales como hospitales, escuelas, puede ser un club, un movimiento social, presenta diferentes características. No las vamos a entender a las organizaciones como suele a veces aparecerse desde un paradigma más de una psicología hegemónica, estrictamente a una organización laboral de índole privada, ¿sí? Acá cuando hablamos de organizaciones puede ser privada, estatal, pública, de la sociedad civil, con diferentes características, y a ello vamos a abocarnos a comprender qué es esto de las organizaciones. Entonces, en este método que tenemos que ir construyendo, ¿por qué investigo? ¿Qué es el para qué o el por qué? Yo investigo algo, es una manera de acercarme a un fenómeno, ¿no? Indagar, preguntar, hacerme esta pregunta que me orienta para poder comprender qué está sucediendo allí. Acá les presento en estas dos preguntas por qué los sujetos se enferman en ese lugar de trabajo o por qué son tan recurrentes los conflictos en la organización. Son dos indicadores que se presentan muchas veces en las organizaciones. La causa, la respuesta a estas preguntas pueden ser muy diversas y allí es donde es que nosotros debemos intervenir, pero a partir de este método más ordenado y sistemático, ¿no? Con las preguntas que nos pueden orientar, pero abiertos a las observaciones y a los datos que van surgiendo de entrevistas que podemos estar desarrollando, a la confrontación de esos datos, a la confrontación de estas perspectivas distintas que pueden tener los sujetos en una misma organización, dependiendo justamente del lugar donde se encuentren dentro de la organización o de qué manera se vinculan a la problemática que nosotros y nosotras estamos abordando. Esta investigación, indagación, el comprender de esta problemática que yo estoy tratando de abordar, busca o tiene como objetivo final mejorar las condiciones de trabajo y que eso tenga un impacto en la salud de los y las trabajadoras. Esto de investigar también implica generar conocimiento, un aspecto que les mencioné al inicio del teórico, de este encuentro, donde este generar conocimiento permite comprender, por ejemplo, y sobre todo en nuestra área, algunos fenómenos que no se observan fácilmente, no son visibilizados claramente y que tienen un impacto en la salud y sobre todo en la salud mental de los sujetos. La visibilización de esos fenómenos es sumamente importante para poder justamente pensar alguna intervención que, si estamos pensando en un factor de riesgo, pueda minimizar o eliminar un factor de riesgo y que eso contribuya en el sostenimiento de la salud mental de los sujetos que se encuentren en esa organización. Esto, de alguna manera, es pensar en estrategias de intervención, pero en prevención. Y en prevención
no solamente de enfermedades, de accidentes, sino de una categoría que vamos a ir trabajando más adelante, que es el desgaste, ¿no? Hay una pérdida de salud mental que muchas veces no se visibiliza, que es más lenta, pero que aparece en los sujetos, que no se asocia a la organización y al trabajo, y que es importante identificarla para poder mejorar esas condiciones de trabajo. ¿Qué fenómenos nosotros podemos observar que están vinculados a la salud? Algunos de los fenómenos que les punteamos acá es la sobrecarga de trabajo, la aceleración de los ritmos de trabajo, la falta de control sobre las tareas, la ausencia de apoyo social, la ausencia de conocimientos para realizar la tarea, tener demasiado o ninguna responsabilidad en el puesto, el hostigamiento, la violencia laboral o la pobre o nula comunicación. Son todos aspectos que se presentan en las organizaciones, fenómenos y problemáticas que muchas veces se pueden convertir en problemáticas, frente a las cuales si uno indaga, observa qué es lo que está sucediendo en esa organización, puede ir encontrando datos para pensar alguna intervención en forma también participativa, porque aquí lo importante también es que como profesionales nosotros podamos trabajar con esos otros trabajadores y trabajadoras de la propia organización, y que ellos y ellas se apropien de estas estrategias que podemos presentar como posibles acciones para mejorar las condiciones de trabajo. Entonces nuestras intervenciones, ya desde el momento, como les he comunicado, en el momento que yo tomo contacto con una organización, con una problemática, mi presencia allí ya es una intervención. Identificar esa problemática, recortarla, hacer un primer diagnóstico de qué es lo que está sucediendo para identificar qué aspectos inciden en ese problema que yo estoy tratando de comprender, me va a permitir elaborar ciertas estrategias de intervención, las cuales siempre va a ser importante hacer un seguimiento de esas intervenciones que yo hago para ver en qué medida y de qué manera han mejorado las condiciones de trabajo y si realmente han tenido algún efecto en la salud de los sujetos. Como reflexiones finales, y lo que le pretendemos acercar en estos primeros encuentros que van a tener con la materia es pensar nuestro rol como psicólogos y psicólogas laborales en un mundo muy heterogéneo y cambiante, pensar cómo poder construir este método sistemático, construir instrumentos que me permita observar y comprender claramente qué es lo que está sucediendo allí, para luego pensar una intervención acorde con aquello que yo he estado observando y que he podido comprender, con el objetivo último de preservar la salud de los y las trabajadoras. Espero que haya sido lo más claro posible este acercamiento a la materia y nos vemos en los próximos teóricos.